tiempo de palabra, un tiempo también de recordar a José. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Señor, te damos las gracias por vernos con bien en este lugar. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, por juntarnos como familia. Gracias, Señor, porque ciertamente tú tienes el cuidado de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es una oportunidad de poder anunciar tu verdad, de poder dar a conocer tu palabra. Y oramos por ello en esta mañana, Señor, para que tu palabra traiga esperanza, para que tu palabra traiga fortaleza, para que tu palabra traiga consuelo y traiga paz a cada corazón y a cada vida en este lugar. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy nos juntamos para decir el último adiós a José. Y lo cierto es que siempre vamos a tener presente en nuestros corazones a él. Los que le han conocido, como la familia aún más. Pero como lo comentamos el día de ayer en la noche, creo que él, si estuviera con vida, también desearía poder compartir lo que él ha vivido los últimos días, los últimos tiempos de su vida. Y lo que él vivió en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta agonía, fue que ciertamente conoció a Dios por medio de su palabra. En la palabra ciertamente encontramos esperanza, en la palabra de Dios encontramos consuelo. A pesar que a nuestra vista humana, a pesar que nuestros ojos, a pesar que la situación que podemos estar atravesando es una situación muy caótica, muy desalentadora como el día de hoy. Porque la muerte cuando viene trae todo ello. Trae tristeza, trae agonía, trae desesperación, trae depresión. Pero lo cierto es que en Dios encontramos esperanza. Y lo cierto también es que toda persona va a enfrentar este hecho. Vamos a estar en un ataúd, usted y yo, en un tiempo de nuestra vida. Sea por nuestra edad, sea por un accidente, sea por algo fortuito que no lo queramos, pero tú y yo vamos a terminar ahí, humanamente hablando. Este cuerpo, la palabra dice que fue hecho de polvo y polvo lo verá hacer, dice la Escritura. Pero lo cierto es que también la palabra da a conocer que todos tenemos un espíritu y un alma. Pero la pregunta que quiero hacerte en esta mañana, que tú y yo vamos a encontrarnos tarde o temprano en este escenario, que es la muerte. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te encontrará la muerte a ti? ¿Cómo estarás tú en ese día? ¿Cómo estarás tú en ese momento? Son preguntas que hacemos para reflexionar un poco acerca de lo que estamos viviendo el día de hoy. Porque José era un hombre lleno de mucha vida, lleno de muchos planes, proyectos, lleno de muchos anhelos capaz. Pero no sabemos lo que ciertamente tú y yo nos depara más adelante el futuro. No lo sabemos. Una pregunta que te hago en esta mañana es, ¿qué sucederá una vez que ya no podamos abrir los ojos? Una vez que ya no vamos a respirar este aire en este mundo, ¿qué sucederá con tu vida? ¿Qué sucederá contigo? Y lo cierto es que cada persona está teniendo un pensamiento, un concepto acerca de la muerte o un concepto acerca de la vida. Y la pregunta que te hago es, los pensamientos que tienes hoy en día o las creencias que tienes hoy en día, ¿te traerá paz y tranquilidad? ¿Te trae seguridad cuando enfrentamos la muerte? Como el día de hoy que estamos viendo este escenario. Y lo cierto es que cada persona tendrá su respuesta, cada persona tendrá su punto de vista, cada persona tendrá muchas cosas que decir. Pero también lo cierto es que esos pensamientos que cada uno tiene o ese concepto que cada uno tiene no nos va a traer tranquilidad, confianza y seguridad. Usualmente trae duda, trae incertidumbre y muchas cosas parecidas a eso. Pero en esta mañana te vengo a presentar ciertamente una verdad que conocemos. Una verdad donde Dios se manifiesta. Una verdad donde ciertamente es para el hombre.
para que la muerte no lo mire como usualmente el mundo nos enseña a mirar, que es el último momento donde vamos a estar de nuestra vida. Y la palabra del Señor nos enseña una verdad acerca de que tú y yo, tarde o temprano, todos vamos a rendir cuentas a Dios. Tarde o temprano. Creas o no lo creas. Vamos a tener que rendir cuentas a Él. Hay un versículo que está en Juan 5, del 28 al 29, dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Según la palabra, nos dice algo muy interesante, que todos seremos levantados en un tiempo. Todos seremos levantados en un tiempo donde ciertamente vamos a tener que rendir cuentas a Dios por las cosas o por el estilo de vida que hemos llevado en este mundo. Y la palabra en este versículo presenta dos grupos. Uno dice serán levantados para vida y otros para condenación. Y la pregunta es, ¿en qué grupo te encuentras tú hoy en día? ¿En qué grupo crees que tú te encuentras hoy en día? Porque todos seremos levantados, dice la palabra. Y la palabra nos dice que algunos serán levantados para vida eterna, y otros para condenación. No podemos hacer nada una vez que la muerte llega a nuestra vida. No hay nada más que hacer. Porque según la palabra llega la muerte y también viene el juicio. No hay nada que podamos hacer en este mundo por los que ya no están con vida el día de hoy. Es lo que dice la palabra. Podemos nosotros tener muchas creencias, muchas costumbres, pero delante de la palabra de Dios es una sola. Y la palabra de Dios nos da a conocer esa verdad. Y lo cierto es que dice la palabra que muchos serán levantados para vida eterna. Y si nos preguntamos tú y yo, ¿qué es la vida eterna? Vamos a ir a la palabra para tener esa respuesta. En Juan 17:3 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo que la palabra te dice, que la vida eterna consiste en esto, en que ciertamente te conozcan a ti, al Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos conocer un Dios? Hoy en día, cuando te pares en medio de este mundo, hay muchas religiones. En vez que traigan una claridad, una dirección a nuestra vida, traen mucha confusión. ¿Cómo tú y yo vamos a creer en un Dios que cuando vemos a personas que dicen creer en Dios, dicen una cosa pero muestran otra? ¿Cómo tú y yo vamos a conocer a este Dios que cuando hoy en día nos paramos en el medio, ciertamente vemos cosas que nos alejan de pisar una iglesia? La palabra del Señor nos dice en Juan 20, de 30 al 31, dice lo siguiente: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas palabras se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Según la palabra del Señor, el Señor Jesús hizo muchas cosas. No hay libro que cabiera los hechos, los milagros, las señales que Él hizo, para evidenciar ante el ojo del hombre que Él es el enviado, el Hijo de Dios, pero a pesar de eso, el hombre no creyó en Él. Pero la palabra de Dios nos enseña lo siguiente, que la palabra está con el propósito de que el hombre pueda creer en Dios, pueda conocerlo. No estamos hablando acá de solamente saber de un Dios que siempre me va a bendecir, que siempre me va a decir sí, esto es lo que yo quiero. Si no, estamos hablando acá de que el hombre ciertamente es llamado para que conozca a un Dios real, a un Dios que se manifiesta por medio de su palabra. Y la palabra nos dice al final en este versículo
que estas palabras se han escrito para que creamos en el Hijo de Dios, en Cristo. Y para que al creer tengamos vida en su nombre. Y nos preguntamos, ¿por qué dice este versículo al final que tengamos vida en su nombre? ¿Por qué? ¿Por qué mediante el creer en Jesús vamos a tener vida en su nombre? ¿Por qué? Y lo cierto es que la palabra nos enseña en el libro de Efesios 2 que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Que el hombre está en esta condición espiritual de condenación y de muerte. Por eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Según la palabra no te dice un grupo de gente, no te dice lo que se comportan inmoralmente, no te dice aquella gente que está actuando corruptamente, te dice por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dando a conocer que el hombre está en esta condición espiritual. Y cuando la Biblia habla de muerte, está hablando ciertamente de que el hombre se encuentra separado de Dios. Es lo que conoció José mediante la palabra. Mediante la palabra conoció esta verdad y empezó a rendir sus cuentas a Dios. Empezó a rendir cuentas a Él. En medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y cuando se encontraba desesperado, ciertamente no llamaba al doctor, no llamaba a alguien que está a su costado, sino llamaba a Dios. Y en más de una vez llamaba a su hermana, que está acá presente, que es Charo, para que le haga recordar las promesas que tenemos en Dios. Para que le ayude a orar cuando ciertamente viene el dolor y la agonía. Y esa palabra traía esperanza. Y la palabra del Señor nos enseña en esta mañana una verdad que el hombre desconoce. Y la verdad es que el hombre está muerto espiritualmente. Y por eso Jesús dijo, yo no he venido por justos, sino por pecadores. Y ciertamente, según la palabra, el hombre está en esta condición espiritual, bajo pecado. Por eso la palabra te dice en otro versículo, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. El hecho de que el hombre esté en pecado, hay una retribución que le pertenece, que es la muerte. Y la muerte significa una separación con Dios. Y Dios, que es rico en misericordia, no quiere que el hombre acabe sus días así. Por eso Dios ha dejado su palabra y mediante su iglesia, para que pueda el hombre ciertamente volverse a Él, para que pueda conocerlo a Él. Por eso dice este versículo también, pero la dádiva de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es su salvación, que es por gracia y no por obras. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice este versículo que está en Efesios 2. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Según lo que leemos, según la palabra dice, porque por gracia sois salvos. La salvación es un regalo de Dios. Es por gracia, no por lo que hagamos. ¿Sabe por qué? Porque por más que tú y yo tratemos de hacer las cosas bien, vamos a fallar. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero lo glorioso es que vino alguien, un hombre, como tú y como yo, con muchas debilidades, pero no cedió a esas debilidades. Y su nombre es Jesús. Él hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Y Él dio su vida y tomó nuestro lugar. Y es por eso que la palabra nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y según Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es esta fe, esta confianza
que genera la palabra en nuestro corazón, que cuando conocemos a Dios, trae paz, trae esperanza, trae confianza, seguridad en las palabras del Señor, porque lo llegamos a conocer por medio de sus palabras. Y Dios se manifiesta por medio de sus palabras a nuestra mente y corazón, porque estamos hablando de una relación con Él. Y una de las palabras y las promesas de Dios, de las promesas del Señor Jesús, dice en la Escritura, y Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos esa esperanza, porque ciertamente Él venció la muerte. La muerte no pudo detenerlo a Él. Y los que creen en su nombre tendremos vida. Una vida que no va a acabar cuando cerramos nuestros ojos. Una vida cuando, si la muerte viene por sorpresa a nosotros, a su familia, a su casa, ciertamente no se acaba ahí. La palabra nos dice, el Señor Jesús mencionó, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que tenemos esta promesa de parte de Dios, y la que José escuchó, de la que José abrazó, y ciertamente Él está en un mejor lugar, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde está ciertamente en la presencia de su Señor. ¿Lo creemos? Amén. Así que yo te vengo a animar en esta mañana a que ciertamente pongas tu vida a cuentas con Él, con Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios no es un Dios de provisiones y de imposiciones o de obligaciones. Dios es un Dios que ciertamente viene y llama al hombre. Y Dios usa muchos medios, muchos momentos y oportunidades para que aquella persona pueda conocerlo a Él como el Dios que es. Un Dios que transforma vidas, un Dios que cambia corazones, un Dios que nos trae vida, y una vida donde podamos ciertamente conocerlo a Él. Una vida donde que es evidente y notoria por nuestro estilo y la forma como nos conducimos en este mundo. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tus palabras están llenas de esperanza en este escenario, que a la vista humana, Señor, es un escenario de mucha tristeza, es un escenario, Señor, de mucha incertidumbre, es un escenario de mucho dolor, pero tus palabras nos traen esperanza, porque tú no eres un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y ciertamente, Señor, creemos en tus palabras, abrazamos tus palabras y oramos, Señor, para que tú des fortaleza a la familia de José Cama, para que tú traigas esperanza por medio de tus palabras, Señor, que ciertamente Él está en tu presencia y que en un tiempo futuro nos volveremos a ver. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, y oro también, Señor, por cada persona en este lugar que ha escuchado esta palabra, Señor, para que pueda reflexionar cómo está su vida, para que pueda ciertamente rendir cuentas contigo, Señor, en su vida personal. Pero es un Dios que no hace acepción de personas, porque la religión de este mundo ha presentado un Dios que solamente está para algunos. Pero tú eres un Dios que no hace acepción de personas. Eres un Dios que conoce la condición del hombre que está en pecado, y que tú eres un Dios abierto a perdonar y a levantarnos nuevamente. Damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.